Fue entonces cuando Jian quiso saber qué ocurriría si su identificación no funcionaba. Para Su, en ese caso sería como alguien invisible que no podría hacer nada. Sin una tarjeta de identificación no tendría acceso a ningún derecho ni beneficio, ya que todo se basaba en el dinero. A excepción de algunas fábricas pequeñas, la mayoría de los trabajos requerían identificación, por lo que no encontraría nada estable ni podría mantenerse. Eso la llevaría a no conseguir nunca un lugar propio donde vivir, ya que hoteles o posadas exigían la tarjeta. Además, no llegaría muy lejos, pues no podría tomar trenes ni autobuses de larga distancia y, al no contar ya con un caballo, tampoco podría desplazarse demasiado. Incluso si tenía algún conflicto, no podría hacer nada, ya que el gobierno no la aceptaría al no tener una identidad con la cual respaldarla. Aunque la chica pensaba que, si lograba ganar dinero y encontrar un lugar donde quedarse, no necesitaría la tarjeta, para eso había muchas cosas que no podría hacer. Objetos como un teléfono, cuentas en internet o tarjetas bancarias eran indispensables en la vida moderna, y sin una identificación no podría obtener nada. Si hubiera llegado 20 años antes, no tendría ninguna dificultad para registrarse, pero últimamente todo se había complicado. Si intentaba pedir ayuda al gobierno, podría recibir un buen trato o perder su libertad, ya que alguien como ella, proveniente del pasado, sería algo impactante y no sabía cómo reaccionaría el mundo, ni qué podría pasar si la llegaban a encontrar. Aunque Jian pensó que él quería entregarla al gobierno, Su lo negó. Por eso quería que olvidara todo por el momento y aprendiera algo de historia, ya que necesitaba entender cómo funcionaban esos tiempos modernos y después decidir por sí misma qué hacer. Con eso, Su comenzó a usar su laptop, pero Jian tenía una duda que la incomodaba. Quería saber si a él le molestaba que se quedara ahí con él. Para Su no había problema, siempre y cuando no causara peleas ni acabara con alguien. Sin embargo, al voltear a ver a Melón de Invierno, recordó que había olvidado darle de comer a su gatito. Aún así, le mencionó a Jian que estaba bien y que, si no tenía nada que hacer, se diera prisa y estudiara. La chica sintió un poco cabizbaja, pero Su no pudo encontrar nada útil para ayudarla en internet, aunque tal vez algunos de sus contactos sí podrían hacerlo. Fue entonces cuando recordó a su mejor amigo, Qin Hao, quien en ese momento era un reconocido oficial de policía, aunque no estaba seguro de si ya había terminado su pasantía. Aún así, quería preguntarle sobre la duda que tenía, pero al imaginar cómo reaccionaría Jian, decidió proponerle que salieran uno de esos días, ya que posiblemente él tendría alguna información. Una vez que terminó, fue a darse un baño. Después de un rato salió reluciente de la regadera, pero entonces recordó que Jian aún no se había bañado. Pensó que quizás se debía a las costumbres de la antigüedad y que poco a poco la iría acostumbrando, además de que solo había salido un día. También recordó que olvidó comprarle una pijama y con eso se dio cuenta de que ahora tenía a una chica en casa y que necesitaba cambiarse, aunque por suerte ella todavía no salía de su habitación. Cuando Jian notó que ya no había nadie en la sala, salió de su cuarto con discreción y se dirigió rápidamente al baño. En realidad, las personas de la antigüedad sí se bañaban todos los días. Al llegar el sábado, Su le mostró a la guerrera cómo usar una tablet, ya que le ayudaría a reconocer caracteres tradicionales escritos y contaba con reconocimiento de voz, por lo que le pidió que escribiera algunas palabras. Detrás de ellos, Melón de Invierno comenzó a maullar de nuevo, por lo que Su le recomendó a la chica investigar un poco mientras él alimentaba al gato. Ella quiso saber qué le estaba dando, y Su le explicó que era comida especial para gatos, aclarando que no era como ella imaginaba, creciendo en los árboles. Después le indicó que su cena ya estaba lista, pues necesitaba salir con su amigo para preguntarle sobre la identidad de la chica. Esperaba que, si ocurría algo, ella supiera usar la computadora para comunicarse con él, incluso estando a kilómetros de distancia, y le pidió que no saliera. Claro que Jian estaba encantada con su hamburguesa, pero al escuchar al menino, notó que le estaba pidiendo un poco de la suya. Su lo detuvo de inmediato, pues quería que comiera su alimento para gatos. Jian preguntó si no podía alimentarlo con la hamburguesa, pero Su le explicó que no, ya que no era nada saludable. Eso dejó a la chica completamente sorprendida, aunque aún así continuó comiendo su hamburguesa. Antes de salir, Su estuvo guiando a la chica sobre cómo podía escribirle desde la computadora, recordándole una vez más que no se estaba escondiendo dentro de ella, sino que lo interpretara como una transmisión de voz.
Sin embargo, cuando salió del departamento, no estaba del todo seguro de que todo estuviera bien. Al bajar del autobús, comenzó a buscar a su amigo. Kim ya lo estaba saludando, sentado mientras lo esperaba. Para Sue, con la poca luz apenas podía verlo, pero suponía que el trabajo policial debía ser demasiado pesado. Kim sabía que así era, aún así le pidió que se sentara, ya que hacía mucho tiempo que no hablaban y podían compartir una buena bebida. Aunque Sue no estaba seguro de si un oficial debía beber, para Kim eso eran simples tonterías, pues no estaba trabajando y además vestía ropa casual, ya que en ese momento era una persona común y corriente. Sue lo entendió y comenzó a pedir lo que comerían. Así, ambos brindaron esa noche. Aún así, el protagonista quería saber cómo le iba a su amigo en el trabajo, cómo era ser un policía honorable, algo que para Kim resultaba más triste de lo que había imaginado. Él pensaba que lucharía contra mafiosos y que sería reconocido como un héroe por salvar a una chica atractiva, pero no había ocurrido nada de eso, ni una sola vez. Todos los días le tocaban casos tan triviales que ni siquiera imaginaba lo extraño que resultaba. Por ejemplo, parejas discutiendo donde debía intervenir, además de conflictos vecinales que también requerían mediación. Ni siquiera podía encontrarse con un ladrón. Todos los días tenía que calmar problemas y no sabía de dónde salían tantas situaciones absurdas. Para Sue, eso demostraba que la gente vivía en paz y tranquilidad, lo cual era algo bueno. Entonces recordó que su amigo solía decir que todos los policías soñaban con ser héroes. Desde niño, ese había sido el sueño de Kim, aunque dejó de crecer al llegar al metro con 60. Cuando supo que el estándar mínimo del examen físico era de 1,70 m, había llorado bastante. Por fortuna, el límite de altura fue eliminado en criterios posteriores de reclutamiento y se cambió el salto vertical por el salto de altura, lo que lo llenó de entusiasmo y lo llevó a practicar todos los días. Ahora, por fin hacía lo que siempre quiso al convertirse en oficial de policía, aunque Kim sentía que poco a poco se estaba volviendo loco. Antes de que Sue llegara, había dado algunas vueltas imaginando que aparecía un gángster con un cuchillo y que él lo derrotaba para ganar fama. A Sue, en ese momento, se le vino Jian a la mente y deseó que su amigo dejara de fantasear. Entonces decidió cambiar de tema, ya que tenía algo que preguntarle, aunque no estaba seguro de que él supiera la respuesta. Quería saber qué ocurría si una persona sin hogar perdía la memoria y deseaba obtener una tarjeta de identificación para trabajar, pero no tenía ninguna prueba de su identidad. Para Kim, eso no era posible, ya que la identificación era tan necesaria como comprar comida. De lo contrario, esa persona simplemente no existiría en el sistema. Sue intentó explicar que quizá uno de sus conocidos necesitaba ayuda, pero cuando Kim quiso saber quién era o conocer su nombre completo, Sue mintió diciendo que se trataba del sobrino del vecino del abuelo de su tercer tío, quien le había pedido hacer la consulta. Aún así, Kim le explicó que, si no se podían presentar pruebas de identidad para localizar a los padres o algún vínculo sanguíneo, resultaba casi imposible que alguien apareciera de la nada sin ningún respaldo. Claro que Sue quería saber qué pasaría si se encontraba con alguien de la calle sin identificación. Para Kim, a menos que esa persona actuara de forma sospechosa, por lo general se le hacían 3 preguntas, ya que podría tratarse de un fugitivo. Aún así, le preguntó a Sue si conocía a alguien en esa situación. El protagonista pensó que su amigo nuevamente estaba siendo demasiado curioso, por lo que le comentó que ahora era todo un devoto de su trabajo, pues cómo podría encubrir a un fugitivo y luego acudir con un amigo policía para ocultar su identidad. Kim se disculpó, ya que sabía que Sue no tenía esas intenciones. Para él, si se encontraba en una situación así, primero hacía las preguntas necesarias, pedía información básica y verificaba si la persona podía identificarse mediante un autoinforme. Incluso se investigaban casos de personas desaparecidas y, con pruebas de ADN, podían encontrarlas, ya que todo estaba registrado en una base de datos. Sue no pudo evitar bromear sobre la cantidad de revisiones que hacían, aunque en realidad buscaba una forma de abordar el tema con cuidado. Al ser 2 hombres adultos y solteros, quiso que su amigo olvidara el asunto, ya que si preguntaba demasiado podría terminar arrestado, algo que decía solo para provocar. De ese modo podrían confirmar si se trataba de una persona desaparecida y si su familia se encontraba en otro lugar. Sin embargo, Kim explicó que, si los 3 controles fallaban, podían considerarlo una persona con problemas mentales. Aunque lo dejaran ir,
no podían hacer mucho más, ya que sin identidad solo podría meterse en problemas. Por eso Su quiso saber qué ocurría con la tarjeta de identificación y si existía alguna manera de arreglarlo, pero Kim fue claro al decir que no. Entonces quiso explicarle qué pasaría si alguien apuñalara a otra persona en ese lugar. Si iba a la comisaría o a cualquier otra dependencia afirmando haber perdido la memoria, le harían esas 3 preguntas. No tenía sentido que alguien no tuviera pasado ni origen y de pronto comenzara con una nueva identidad, ya que eso no era apropiado. Mientras una persona existiera, debía dejar algún rastro, no había forma de que apareciera de la nada. Como decía el padre de la ciencia forense, todo lo que camina deja siempre una marca, una regla de oro. Sulo regresó a la realidad al recordarle que en verdad era un simple policía que mediaba peleas entre ancianos, lo que enfureció bastante a su amigo. Después de algunas bebidas, Kim afirmó que algún día sería un policía famoso al que nadie olvidaría. Su, al notar que ya estaba bastante tomado y que al día siguiente tendría que atender más conflictos, le sugirió terminar la noche. Kim pidió la cuenta y, al pagar, le ofrecieron a Su una promoción. Si compraba algo por más de 100, le daban 50 extra. Su recordó que eso podría gustarle a la guerrera, así que pidió algunas brochetas de carne y pescado para llevar. Al despedirse de su amigo, Su solo pudo suspirar. Tenía muchos problemas en la cabeza, pero también le parecían interesantes. Pensó en cuántas personas y sucesos del pasado habían sido enterrados con el tiempo, convertidos en polvo, y como ahora un pequeño grano de arena había salido a la superficie para ser encontrado por él. Cuando regresó a casa, notó que Jian estaba dormida en el sillón, abrazada a Melón de invierno. La escena le pareció adorable, un sentimiento que no había experimentado antes. En ese momento, la chica despertó al notar que él había vuelto. El protagonista le comentó que había comido demasiado afuera, pero que le había traído algo. Jian se lo agradeció, aunque Su esperaba escuchar algo más. Ella entonces le dio las gracias al joven Su, lo que lo hizo avergonzarse un poco. Jian también notó que olía a alcohol. Su lo negó, diciendo que había bebido muy poco, y le mostró un yogur, explicándole que debía lamer la tapa antes de comerlo. Incluso le enseñó cómo hacerlo. Jian lo intentó y le pareció delicioso aquel sabor dulce. Por eso lo disfrutó mucho al comérselo, y Su le pidió que se apresurara y terminara todo antes de que se enfriara. En el fondo, se sentía bien al volver a casa y encontrar las luces encendidas, con alguien sentado en la habitación. Eso le daba un poco de vida al lugar. Al salir de bañarse, sabía que la joven guerrera aún estaba aprendiendo, así que le comentó que las condiciones de vida ahí eran buenas, que podía ducharse todos los días y que no necesitaba contenerse. Luego le preguntó si ya se había probado su ropa nueva, aunque Jian no entendía a qué se refería y solo recordó la ropa interior, lo que la avergonzó tanto que decidió responder que no. Aún así, Su se ofreció a enseñarle cómo usar la secadora de cabello. Poco después, Jian tuvo un verdadero dilema, ya que estaba observando el vestido que Su le había regalado. Aunque sabía que sus gustos eran muy distintos, decidió dejarlo de lado. Una vez que terminó de bañarse, pensó que se sentía afortunada de poder hacerlo todos los días y de haber conocido a un joven héroe tan amable. Creía que podría acostumbrarse poco a poco a ese lugar, aunque depender de los demás no era una solución a largo plazo. Solo podía avanzar paso a paso mientras intentaba comprender aquel mundo. A la mañana siguiente, cuando Jian comenzó a despertar, notó que Su ya estaba en la sala usando la computadora. Ella pensó que estaba trabajando, pero él lo negó, explicando que solo estaba viendo las noticias. La chica creyó entonces que quizá era un funcionario, algo que Su volvió a negar, ya que eso haría más sencillo su proceso de identificación. Aún así, le preguntó si tenía hambre, pues se había levantado temprano y saldría a comprar el desayuno. Quiso saber si lo acompañaría, pero Jian se negó, algo que Su entendió, por lo que salió solo esperando que ella siguiera viendo videos. Mientras caminaba por el vecindario, el tío Sao le habló. Su quiso saber qué asuntos estaban comentando por ahí, aunque una de las señoras lo miraba con desconfianza y le preguntó si no había escuchado algo durante la noche. Su no sabía a qué se refería y lo negó, diciendo que había dormido bien, aunque preguntó si acaso había ladrones en la zona. Otro hombre comentó que quizás se trataba de un lugar embrujado, ya que desde hacía unos días algo había asustado a su mascota durante la noche, tanto que se escondió bajo la cama y ni siquiera pudo ladrar, cuando normalmente lo hacía todas las noches. Su le preguntó al tío Sao si él también lo había visto. Aunque dudó un poco, negó haberlo presenciado, pero mencionó que había quedado grabado. Entonces fueron a revisar las cámaras de seguridad. Cuando el tío abrió el video en la pantalla, apareció una sombra negra.
pausó la grabación y todos quedaron sin palabras. En la mente de Su, sabía que, por su habilidad, se trataba de Jian, pero decidió preguntarle más tarde qué había estado haciendo durante la noche, ya que solo sabía Dios cuántas cámaras de vigilancia podrían haberla captado. Le preguntó al tío Sao si eso había ocurrido de madrugada, algo que él negó, aunque Su insistió en que quizás se trataba de un fantasma que había pasado por ahí. Todos comenzaron a hablar sobre si realmente existía un fantasma en el lugar. Para Su, fue suficiente para convencerlos de no llamar a la policía. Cuando regresó con Jian, le preguntó si había estado saliendo a escondidas por las noches. La chica, bastante intrigada, quiso saber cómo lo había descubierto. Su le explicó que había quedado grabada. Mientras se sentaba a su lado, le preguntó qué llevaba puesto. Jian, aunque dudosa, respondió que iba completamente cubierta. Por dentro, Su se sintió algo aliviado. Mientras tuviera el rostro oculto, nadie podría reconocerla. Por eso le recomendó que, si en el futuro quería salir, se lo dijera para acompañarla, ya que mientras viviera con él no podía andar sola. Su identidad era demasiado peligrosa en ese mundo. La chica quería saber si se había metido en problemas, pero para Su lo bueno de todo era que en la comunidad todos comentaban que vivían en un lugar embrujado. Aquello intrigó a Jian, aunque Su notó que, en sus búsquedas por internet, parecía estar cada vez más interesada en cómo funcionaba el presente. Tenía que asegurarse de hacerle entender que ahora nada era peligroso, o de lo contrario podría hacerse ideas equivocadas. Con eso, ya tenía claro por qué había estado saliendo por las noches. Aunque la joven guerrera sentía que solo le traía problemas y pensaba que debía irse, para Su lo más importante era que se diera prisa en estudiar. Sabiendo que quizá tendría hambre, le preguntó qué quería comer, lo que hizo sonreír a la chica. Ella respondió que prefería algo saludable, y Su bromeó diciendo que entonces podía comer comida para gato, comentario que molestó bastante a la joven guerrera. Cuando Su regresó con un cesto de ropa, ella lo vio metiendo todo en un objeto extraño. Su le explicó que era una lavadora y para qué servía, incluso le dijo que, si tenía ropa sucia, podía ponerla ahí, ya que salía más limpia que lavarla a mano. Jian fue a buscar su ropa y regresó con algunas prendas sucias, así que puso lo que tenía dentro de la lavadora. Su estaba a punto de decirle que, si tenía más, también la metiera, cuando algo llamó su atención. Era una tela que no reconocía, pero Jian se la arrebató de inmediato y salió corriendo. Su pensó que quizás se trataba de una venda para los pies, algo que serviría para saltar por los techos. Después de un rato, Su sintió que nada de eso encajaba. Recordó que aquel día le había cambiado las zapatillas a Jian y se preguntó por qué estaría usando vendas de pronto. Incluso pensó que a quienes practicaban artes marciales les ocurría algo parecido, pero al buscar en internet no encontró nada. Por eso le pidió a la chica que le mostrara su pie, petición que Jian negó. Mientras Su seguía intentando entender por qué estaba molesta, un pensamiento repentino cruzó su mente. Recordó que ella se había probado varias prendas de ropa interior el día que se las compró. Entonces comprendió que no se trataba de una herida en el pie, sino que había sido un tonto al preguntar por aquella tela. Al notar su expresión, Jian solo pudo llamarlo pervertido y se marchó molesta sin hacerle nada más. Su sabía que se había metido en problemas, así que comenzó a cantar, diciendo que en su ciudad había una bella mujer llamada Jian, con una figura moderna y muy atractiva, que no necesitaba maquillaje para resaltar, pues incluso su sonrisa era indescriptible. Luego mencionó a un discípulo suyo que tenía una esposa bastante fea, pero aún así la quería tanto que habían tenido 5 hijos. Para Su eso era asombroso, pues pensaba que un hombre capaz de amar así era un buen ejemplo a seguir. Con eso, agradecía los elogios de la heroína Jian y decía que, a partir de ese día, sería su discípulo. La chica se quedó en silencio. Entonces Su recordó algo más. Pensó que, si ella lo veía como un benefactor poco agraciado, podría decirle que le pagaría en la próxima vida siendo un toro o un caballo, pero si lo veía de buena manera, incluso podría decir que se lo pagaría con su propio cuerpo. Jian le gritó que dejara de decir tonterías. Su intentó tranquilizarla, disculpándose mientras cargaba a Melón de invierno. Volviendo al tema principal, entendió que ella tenía que aprender a usar ropa interior adecuada, ya que, aunque llevara aquella tela blanca y larga, en los tiempos modernos no era correcto insistir en esa antigua costumbre. Por eso decidió dejarla sola unos momentos para que revisara el video. Al cabo de 5 minutos, Su le preguntó cómo le había ido. La joven guerrera,
aún confundida, quiso saber si las personas vivían así todo el tiempo y si acaso no sentían vergüenza. Su no entendía a qué se refería, pues para él era normal vestirse con comodidad y disfrutar de la vida. Para la chica, en cambio, aquello era completamente desvergonzado. Su quiso saber qué entendía ella por vergüenza, pero Jian no supo cómo explicarlo. Entonces él comentó que era pedante no fijarse en cómo la gente salía a la calle, ya que las mujeres podían mostrar las piernas o la cintura como parte de su libertad personal, y no veía por qué una mujer no podía vestirse así frente a un hombre. Si ella podía aceptar usar mangas cortas y pantalones, no entendía cómo podía decir que la gente no tenía vergüenza. Aunque Jian estaba apenada, le gritó que eso era inaceptable y que simplemente no podía aceptarlo. Su comprendió que no cambiaría de opinión, así que decidió cambiar de tema. Le enseñó que la computadora, además de servir para estudiar y trabajar, también podía usarse para jugar, y que los juegos eran bastante entretenidos y le ayudarían a familiarizarse mejor con ella. Con eso inició un juego sencillo, algo que llamó mucho la atención de Jian, sobre todo porque era algo que veía por primera vez. En su mente, Su sabía que tenía que encontrar algo con lo que ella se entretuviera, de lo contrario podría seguir saliendo por las noches o pensar en entrenar. Si algún día se iba sin avisar, podría encontrarse con un policía, así que lo mejor era que se quedara en casa jugando. Por eso le propuso que jugaran juntos durante una hora, ya que le enseñaría cómo derrotar al jefe del juego. Al ver que Jian se quedó absorta jugando, Su sintió que no había mucho más que hacer por el momento y decidió tomar una siesta. Entró a su habitación, pues por fortuna ese día no había conseguido trabajo. De lo contrario, incluso si la entrevista salía bien, al encontrarse con aquella antigua heroína tendría que renunciar de nuevo. Por ahora, lo importante era avanzar paso a paso. Un poco más tarde, cuando Su comenzó a despertar, ya era casi hora de salir a comer, pues pensaba llevarla a otro lugar. Esperaba que se cambiara y usara un vestido, con el cabello suelto, ya que suponía que la noche anterior lo había llevado recogido. Creía que cambiar su peinado ayudaría a dar una impresión distinta, como si no fuera la misma persona que había salido antes. Jian asintió, pero cuando salió, se veía bastante apenada con el vestido que le habían comprado. Su también se ruborizó y reconoció que la gente de tiempos antiguos tenía un carácter firme. Aún así, le pidió que se cambiara y volviera a la ropa de antes, ya que la veía demasiado llamativa. Eso molestó bastante a la chica, al punto de azotar la puerta. Su, por su parte, se la imaginaba con distintos conjuntos, era como si la ropa que solía usar diera siempre una impresión de sobriedad. Ya afuera, el tío Sao le preguntó a Su si otra vez salía de compras con su novia. Él respondió que solo era una amiga. Luego le preguntó al tío por qué llevaba un objeto de madera de durazno. El tío Sao le explicó que aún no había conseguido uno verdadero, así que usaría ese por el momento, ya que así se parecía a la imagen de Kim Kion en Año Nuevo, algo que le agradaba bastante. Su le pidió que tuviera cuidado, mientras Jian se preguntaba si aquello no sería una espada. Mientras caminaban por la calle, Jian miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y luego le preguntó a Su que era una novia. Su respondió que era algo parecido a una amiga. La chica quiso saber por qué entonces se usaba una palabra en femenino, y Su le explicó que era porque se trataba de una mujer. Jian entonces preguntó por qué había negado que ella fuera su novia. Su sabía que tarde o temprano lo descubriría, pero en su mente pensó que, si le explicaba en ese momento el verdadero significado, ella podría huir esa misma noche. Cambiaron de tema, pues Su quiso saber cómo se había sentido después de ver el video sobre la caída de la dinastía Tang y el posterior cambio de dinastía. Ella solo negó con la cabeza. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, Jian pensaba que allí no existía el toque de queda, no había vendedores ambulantes ni caminos de tierra llenos de baches. Había una atmósfera indescriptible en todas partes, nunca había visto un lugar tan tranquilo. Incluso el mundo había prosperado sin la voz de un emperador que ya no existía. La paz parecía estar en todos lados y todo lo que veía a su alrededor, arriba y abajo, se sentía como un sueño. Cuando les preguntaron si querían té con leche, Su pidió uno de burbujas y para él una taza de limonada. Al entregárselo a Jian, le explicó que eso era té con leche y que las perlas que se veían eran tapioca negra, la cual también se podía comer, esperando que lo probara. La joven guerrera preguntó entonces si lo que hacían esas personas era para ganarse la vida y quiso saber si ella también podría aprender ese tipo de trabajo. Su le dijo que sí podía,
pero que no era algo en lo que pudiera confiar para ganar dinero, ya que no tenía una tarjeta de identificación. Aún así, le comentó que ese asunto se iría resolviendo poco a poco y le pidió que por ahora solo disfrutara su té. Cuando Hyun lo probó, Su quiso saber a qué le sabía, pero al ver su expresión supuso que no le había gustado. Para la chica, la perla le resultaba extraña, ya que no era fácil de masticar. Su también compartió su disgusto por ese tipo de textura, lo que hizo pensar a Hyun que, si ya sabía que no era agradable, aún así se lo había comprado, así que creyó que algo no estaba bien en él. Su explicó que pensó que a las chicas les gustaban las bebidas dulces y que por eso creyó que le agradaría, mientras que la suya era ácida y quizá ella no estaba acostumbrada. Le pidió que probara su limonada, ofreciendo su vaso. Cuando Hyun la probó, le pareció bastante deliciosa. Entonces Su propuso intercambiar bebidas, ya que no era bueno desperdiciarlas, y se alegró de que a ella le hubiera gustado. Hyun sintió que algo no cuadraba del todo, pero decidió olvidarlo y disfrutar su bebida. Un poco después, cuando terminaron de comer, Su propuso que dieran un paseo y luego regresaran a casa, algo que Hyun entendió. Mientras caminaban, a Su se le ocurrió una idea y le pidió que dejaran de caminar, ya que quería llevarla a un lugar más agradable. Mientras esperaban el autobús, le pidió a la joven guerrera que no entrara en pánico y que solo lo siguiera. Una vez que pagaron el pasaje, buscaron un asiento libre y le pidió que se sentara junto a la ventana, pues desde ahí sería más fácil ver el camino, aunque quedaron atrapados un rato en el tráfico. Su quiso saber si iba cómoda, pensando que se sorprendería un poco más, aunque Hyun ya había viajado antes en carruajes. Cuando llegaron a su destino, Su le mostró el lugar al que quería llevarla. Era el puente de Yangjiang. Él sabía que durante sus escapadas nocturnas aquel sitio no tenía una sola luz, pero ahora era diferente, iluminado bajo el cielo nocturno de la ciudad. Al ver las luces, Hyun se preguntó si de verdad se encontraba en un lugar 1000 años después. Su esperaba que, tras haber leído gran parte de la historia, ya tuviera la respuesta en su corazón. 1200 años después, el mar se había convertido en un campo de mareas. Su no pudo evitar observar a Hyun mientras contemplaba el mar frente a ella. Esperaba que no pensara en volver atrás. Aunque obtener una identidad fuera difícil, siempre había caminos. No estaría mal que se quedara, pues en esa era casi no había nada que no pudiera hacerse, incluso la luna ya había sido pisada. Si algún día lograba obtener su identidad, la llevaría en avión para pasear por el cielo. Hyun no entendía a qué se refería, pero para Su era exactamente como sonaba. Incluso hablaba de que algún día se podría viajar a la luna. Aunque parecía algo imposible, esperaba que durante mucho tiempo ella pudiera vivir en su casa destartalada y así comprender mejor aquella era. Aunque la chica quería saber qué pasaría después de entender su mundo, Su se quedó pensando en lo que podría hacer más adelante, pero entendió que con el tiempo ella podría encontrar algo que le gustara y se adaptara a su estilo de vida, que viviera en ese lugar y se mezclara, entonces disfrutaría del mundo próspero después de 1200 años. Sin embargo, al ver que ya casi era hora, Hyun en ese mismo momento pudo ver los fuegos artificiales en el cielo oscuro. Su, en su mente, sabía que era su mejor momento en años y que no había razón para no estar con una chica, aunque hubiera llegado por accidente desde el pasado, eso no le importaba. Por eso quiso preguntarle a Hyun en qué estaba pensando, y la chica admitió que pensaba en lo feliz que sería su maestro al ver ese mundo. Aquello hizo que Su sonriera, pues quería que ella lo hiciera por él, así como por su segundo y tercer maestro tendría que disfrutar el mundo por el bien de todos ellos, y fue por eso que le dio la bienvenida a esa nueva era. Sin embargo, a la mañana siguiente, subió en las noticias que hablaban de un fantasma en medio de la noche cerca de su conjunto residencial, lo que hizo que el chico se maldijera a sí mismo, pues sabía que ella se movía como una ladrona durante la noche y ahora había menos gente pasando a esas horas, además de que la policía patrullaba más. Por ello no se atrevía a sacarla durante el día y pensó que lo mejor sería quedarse en casa. Aunque Hyun quería saber por qué había tanta gente observando afuera, Su decidió asomarse para ver qué ocurría, pero se quedó bastante impresionado, pues aquellas personas estaban mirando a un maestro atrapa fantasmas. Aún así, la joven guerrera deseaba saber si todos vivían ahí como si estuvieran en una cárcel. Su solo pudo pensar que, si su vida diaria era básicamente pasar todo el día en casa pidiendo comida y usando la computadora, entonces parecía que sí, pero negó que fuera exactamente eso.
explicando que así era la vida en casa o, más bien, que era un otaku y esa era su forma de vivir. Aunque Hyun no lograba entenderlo, para su era simplemente una elección entre salir o quedarse en casa, pero como le resultaba cansado salir, prefería quedarse. Similar a un antiguo propietario rico que soltaba al perro y se quedaba descansando con su gato todos los días. Aunque Hyun deseaba salir a dar un paseo, Su dudó si eso era realmente lo que quería hacer en ese momento, pues no quería que bromeara sobre lo que podía hacer afuera, preguntándose si se subiría al techo de otra persona a dormir o si robaría para poder comer. Claro que podía darle dinero y ella ya había aprendido a comer en un restaurante, pero sin medios para ganarse la vida, siempre terminaría agotándolo. De ese modo, podría encontrarse en un callejón sin salida y cometer crímenes esperando hallar a una segunda persona de buen corazón, además de que no había montañas ni bosques profundos donde esconderse o cazar. Aunque podría encontrar comida en botes de basura, Hyun no mencionó nada, pues pensaba que sin una identidad sería difícil poder moverse libremente. Por eso Su entendía que cambiar el estilo de vida y los hábitos era bastante complicado, pero siempre se podía avanzar despacio. Al menos ahora ya sabía tomar un autobús y entender el uso de las monedas, lo cual era una mejora, aunque Hyun creía que no había aprendido nada. Su lo negó, pues había aprendido mucho. Ya no sacaba su espada y él le daba dinero para que pudiera aprender afuera, siendo mucho mejor que la primera vez que estuvo ahí. Por eso debía tomarse su tiempo y, cuando las cosas extrañas terminaran afuera, las sacaría más, pues algunas experiencias era mejor vivirlas para aprender. Aunque la chica quería saber si realmente estaba embrujado afuera, el chico le señaló que aquel sacerdote era un taoísta, además de decirle que cuando en el futuro pudiera ganar dinero, se lo devolviera, esperando que encontrara algo que pudiera hacer o, en su defecto, que él la ayudaría a encontrarlo, lo cual Hyun agradeció sinceramente. Es por eso que Su pensó que no podía hacer un trabajo serio, pero con la era de la información en Internet, para ella, un ser antiguo, un juego de nivelación y la interacción con otras personas resultaban algo natural, pues sabía que en su época la gente estaba acostumbrada a ganar dinero de distintas formas, y con ese método sería realmente sencillo. Por ello le pidió a la chica que fuera con él para ver si podía aprender, aunque ella deseaba hacer lo mismo que hacía Su para ganar dinero. Para él eso era bastante complicado, pero en ese momento comenzaron a tocar la puerta, por lo que Su le recomendó que fuera a su habitación. Sin embargo, al escuchar la voz afuera pidiéndole que abriera la puerta, Su quiso que se apresurara a esconderse, ya que se trataba de un familiar suyo, incluso la urgió a meterse en su habitación antes de abrir. Una vez que abrió la puerta, le preguntó a su padre por qué había ido, aunque éste quería que lo llamara propietario. Aún así, le cuestionó a su hijo por qué todavía no buscaba trabajo. Su intentó tranquilizarlo, diciendo que le daría el alquiler, pues se consideraba una buena persona por ser puntual con los pagos, pero su padre lo regañó por no haber encontrado trabajo después de graduarse y por seguir perdiendo el tiempo en cosas triviales. Su no entendía por qué iba a visitarlo si siempre le depositaba el dinero en su cuenta, pero ahora parecía que solo había ido para revisar si tenía trabajo o no, incluso diciéndole que podía revisar las facturas de los servicios públicos si así lo deseaba. Claro que su padre se enfadó aún más cuando vio un juego abierto en la computadora, por lo que le advirtió que, si no tenía trabajo el próximo mes, le aumentaría el alquiler y se aseguraría de que no pasara ni un solo día más en esa casa. Por eso Su le preguntó si había visto al sacerdote cuando llegó, y al asentir el chico comentó que, si estaban en un lugar embrujado, entonces debería bajar el alquiler. Aquello solo hizo que su padre se enfureciera todavía más, insistiendo en que debía buscar un empleo, pero en ese momento encontró algo que lo dejó sin palabras. Al hablarle a Su, notó que su padre había visto en el baño varias prendas de ropa de mujer, creyendo que ahora estaba intentando cambiar su estilo de vestir. Para el protagonista no sabía si admitirlo o no, pero pensándolo bien, comparado con que su hijo usara ropa de mujer, sería menos extraño que estuviera viviendo con una chica en la casa familiar. Sabía que podía ocultarla por un tiempo, pero no por el resto de su vida, pues si su padre se encontraba con la tía Cheng afuera, podría contarle que había estado viviendo con una chica. Por eso le explicó que la ropa pertenecía a un amigo y, aunque era una historia larga, dijo que uno de ellos le había pedido que cuidara de su hermana por un tiempo. Entonces le tocó a Hyun abrir la puerta, y cuando lo hizo, Su le presentó a su padre a la chica, esperando que ella no hiciera nada extraño que despertara sospechas. Cuando la joven iba a decir algo, se detuvo por un segundo y le susurró a Su cómo debía llamarlo, a lo que él respondió que era tío. Sin embargo, el padre de Su había escuchado claramente que la chica iba a llamarlo papá y estaba completamente seguro de ello. Aún así, Hyun terminó saludándolo como su tío.
Su explicó que ella se quedaría con él por un tiempo, pero cuando Jian iba a decir algo más, el padre de Su tomó a su hijo para que lo acompañara y, al voltear a verla, le pidió que les diera un momento a solas. Al quedar solos, su padre quiso saber qué estaba tramando. Su volvió a explicarle que un amigo le había pedido ese favor y que no llegara de improviso para no asustar a la chica. Por eso le pidió las llaves de repuesto, ya que se las daría a ella y se las devolvería cuando se fuera. En su mente, si tenía esas llaves, sus padres no podrían entrar cuando él no estuviera en casa, pues si iban cuando Jian estuviera sola, probablemente causaría problemas innecesarios. Aún así, el padre de Su le preguntó si era su novia, algo que Su negó, pero su padre le recordó que casi lo llamaba papá hace un momento. Para el chico, eso lo había escuchado mal. De igual forma, quiso saber la edad de ella y, al escuchar que tenía 18 años, un silencio invadió la habitación. Para el hombre, todo aquello era un pecado. Su no entendía qué había de malo, ya que solo se estaba hospedando ahí y simplemente mantenían una amistad, por lo que le parecía razonable que pudiera vivir en ese lugar. Sin embargo, el padre de Su había ido con la intención de insistirle en que pagara el alquiler y encontrara un trabajo, pero terminaron hablando de una chica que casi lo llamaba papá. Por ello le recordó que apenas tenía ingresos, aunque Su volvió a insistir en que podía ganar dinero gracias a la era de la información. Ya le había explicado cómo funcionaba todo eso, así que simplemente le transferiría el dinero y esperaba que lo dejara en paz. Al final, le envió el monto completo junto con el de los servicios públicos. Gracias a eso, volvió a pedirle la llave de repuesto, pues nunca había oído hablar de un propietario que guardara una para entrar o salir en cualquier momento. Para su padre, esa seguía siendo su casa, pero Su le recordó que la estaba alquilando. Aún así, su padre no tuvo más opción que recordarle que pagara a tiempo, ya que podía vivir donde quisiera, pero no permitiría que faltara el alquiler de un solo mes. Si se le hacía caro, podía buscar otros lugares, pues cada persona cobraba distinto. Claro que Su, en su mente, sabía que estaba jugando con él, ya que tarde o temprano esa casa sería suya, y si la alquilaba a otra persona, entonces el dinero le pertenecería. Entonces su padre le comentó que su madre le había dicho que fueran a comer, pero al mirar hacia la puerta, Su volvió a aclarar que ella solo era una amiga y no su novia. Su padre sabía que no era nada tonto. Aún así, Su dijo que estaba bien y que se encontraba trabajando, por lo que iría cuando tuviera un día libre. Su padre intentó convencerlo una vez más de que buscara un trabajo y, al ver que su hijo se molestó, decidió dejarlo, aunque le pidió que se apresurara a encontrar uno. Antes de irse, simplemente le pidió que se cuidaran ambos, lo que molestó a Su, pues solo eran amigos. Fue entonces cuando Su recordó algo y le pidió a su papá que esperara un momento. Luego le mostró las sandalias que tenía Jian. Pensó que, como su padre se había dedicado a la arqueología durante la mitad de su vida, sería buena idea preguntarle cuánto valían. Su padre no entendía de qué tipo de antigüedad hablaba, así que Su le mencionó que eran de la dinastía Tang, de la época de Li Longji, y le pidió que las observara bien porque valían la pena. Aún así, su padre no estaba seguro de su valor y le dijo que lo mejor sería ir a un hospital para que le hicieran una evaluación psiquiátrica. Mientras se iba, pensó que quizá no era demasiado tarde para tener un segundo hijo. Como eran unas sandalias comunes y corrientes, le recomendó a su hijo que saliera a dar un paseo de vez en cuando, pues estar tanto tiempo pegado a la computadora ya le estaba haciendo daño. Para Su, eso significaba que su esperanza de hacerse rico se había desvanecido, pero si hablaba con seriedad, al ver las sandalias parecía que habían sido compradas en alguna tienda por el buen estado en el que se encontraban. Después de todo, nadie pensaría que habría una ruptura espacio-temporal como en las películas. Aún así, Su insistió en que las revisara más de cerca, pues quizá podría sacar algo de ellas. Fue entonces cuando su padre comenzó a decirle que pensara más en su futuro en lugar de comprar basura o baratijas, ya que, a diferencia de Qin, que ya era un policía hecho y derecho, él no era más que un bueno para nada. Su respondió que era un trabajador libre y esperaba que Jian no viera nada de lo que estaba haciendo con las sandalias, o de lo contrario podría pensar que era un pervertido. Su padre seguía bastante molesto, sobre todo por la palabra libre, pues para él tenía demasiada libertad como para estar falsificando un par de sandalias, lo que demostraba que no había madurado en lo absoluto. Por eso tomó lo que creyó que era un palo para hacerlo entrar en razón, pero en ese momento se dio cuenta de que no lo era.
Su también notó que, si su padre desenvainaba la espada, Jian probablemente se enojaría, ya que era del tipo de persona que reaccionaría así, aunque su padre creyó que simplemente había comprado otro juguete. Aún así, le pidió a su hijo que soltara la espada. Su mencionó que era un juguete y que no se trataba de ninguna antigüedad, pero su padre solo esperaba que le hiciera caso. Su aceptó, esperando que se calmara para poder tomarse su tiempo en examinarla. En su mente, pensó que tal vez, según lo que su padre había dicho, no se trataba de una antigüedad. No obstante, cuando su padre fue desenvainando poco a poco la espada, terminó bastante molesto y maldijo a su hijo. Luego se la lanzó de nuevo y pensó que casi volvía a caer en las malas influencias de su. Le exigió que encontrara un buen trabajo o, de lo contrario, que fuera a presentar un examen de servicios públicos para que lo contrataran. Con eso, cerró la puerta con fuerza. Para Su, no era extraño que tuviera esa reacción, pues sabía que la hoja no tenía oxidación y no parecía una antigüedad de miles de años. Por eso le pidió a la joven guerrera que no lo mirara desde ahí y que en el futuro guardara su espada. También le preguntó por qué había querido llamar papá a su padre hace un momento y, aunque ella admitió no saber qué decir, Su le explicó que, como era su padre, podía llamarlo tío y que si algún día veía a su madre, la llamara tía. Jian lo recordaría. Aún así, ella le preguntó a Su si no quería practicar artes marciales. Él quiso saber si no existía una forma de convertirse en maestro rápidamente o practicar otra postura, pues no había podido aguantar ni 5 minutos la que le había enseñado. Para la chica, no había atajos, lo que hizo que Su se quejara. Pensó que, en una sociedad pacífica, entrenar artes marciales era ridículo, ya que podías lastimar a alguien y perder dinero, y que quienes sufrían entrenando parecían tener una especie de obsesión por seguir adelante. Por eso no tuvo otra opción que decirle a Jian que jugaran un rato y dejaran el tema de las artes marciales para más tarde. Para él, aprender a vivir a partir de cosas pequeñas era algo que incluso los niños hacían, ya que se relacionaban con el mundo a través de distintos juegos. Esa tarde, Su comenzó a enseñarle a Jian cómo jugar. Un poco más tarde, ella quiso saber cómo podía ganar dinero a través del juego. Para Su, primero tenía que aprender a ayudar a otros, lo que confundió bastante a la chica. Él sintió que necesitaba explicárselo mejor o, de lo contrario, perdería la motivación y podría pensar que la estaba engañando. Le explicó que aquel proyecto de entretenimiento existía porque, al tener cubiertas todas sus necesidades básicas, la gente buscaba cosas para divertirse, incluso para burlarse un poco. Había miles de personas jugando un mismo juego, reuniéndose con otros solo para pasar el rato, y no todo el mundo era ocioso como él. De hecho, pagaban a personas como él para que les ayudaran a jugar. Jian no lograba comprenderlo, pues no entendía por qué alguien pagaría a otra persona para que jugara por ellos. Su le explicó que era equivalente a ayudar a un propietario a mantener su riqueza, ya que todos querían jugar con alguien realmente bueno. Pensó que, si ella se convertía en una chica aficionada a Internet, sería mejor a que saliera corriendo en medio de la noche, pues debía aprender cómo era vivir en el futuro. Fue entonces cuando Melón de Invierno comenzó a despertarse. Al ver que ambos estaban ocupados, se acercó a Su para que lo acariciara, pero él le dijo que se fuera a otro lado. Por eso, el gatito se dirigió hacia Jian y, al subirse al escritorio, terminó acomodándose en el regazo de la chica. Para Jian, era un gatito bastante extraño. Esa misma noche, en la estación de policía, uno de los oficiales preguntó a sus compañeros qué pedirían para comer. Todos se reunieron para decidirlo, pero Kim dijo que no tenía hambre y agradeció la preocupación. Aún así, se sentía algo aburrido, tanto que comentó que no había nada que hacer. Eso hizo que los demás oficiales lo miraran fijamente, aunque Kim no entendía por qué. Uno de ellos le preguntó si su maestro no le había enseñado a no decir ese tipo de cosas. Kim no sabía a qué se referían. En ese momento, llegó una llamada a la oficina y el jefe les indicó que se prepararan para el trabajo que tendrían esa noche. Mientras él y Kim salían de la jefatura, le pidió que en el futuro no volviera a decir ese tipo de comentarios, esperando que lo recordara. Kim no entendía la razón y el jefe tampoco pudo explicarlo con claridad, solo dijo que cada vez que alguien decía eso, el resto del día terminaban bastante ocupados. Kim supuso que era algo que había leído alguna vez. Aún así, cuando llegaron a su destino, solo pensó que estaban en medio de la noche, en un viejo barrio sombrío, y se preguntó cuál sería el caso de ese día.
un hombre bastante alcoholizado se quejó de que habían llegado tarde, pues llevaba tiempo esperando a que convencieran a su esposa de abrir la puerta. El jefe tocó y se identificó como policía por el reporte recibido. Cuando una mujer salió, quiso saber si había sido ella quien llamó. La señora explicó que había hecho la denuncia porque creía que un vecino hacía demasiado ruido. El hombre gritó que él había llamado y preguntó cómo se atrevía a dejarlo afuera de su propia casa. El jefe preguntó si era su esposo, y ella asintió, explicando que, como había bebido demasiado, no lo dejaba entrar para que aprendiera la lección. El hombre se enfureció y exigió que lo dejara pasar, amenazando con darle una lección si no lo hacía. El oficial lo advirtió de que, si quería, podía llevarlo a la jefatura para que se calmara. El hombre lo negó, diciendo que estaba bien. Para Kim, eso fue otro caso resuelto. Mientras bajaban las escaleras del edificio, recibieron otro reporte en una comunidad distinta. El jefe esperaba que Kim entendiera entonces a qué se refería antes. Por otro lado, Su se despertó en medio de la noche al escuchar un ruido. Se preguntó si Hyun habría salido otra vez a merodear y, suspirando, le preguntó si había vuelto a salir. Al encender la luz, notó que no era ella. Le preguntó al sujeto quién era, y en ese instante reaccionó al darse cuenta de que se trataba de un ladrón. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Hyun ya lo había atrapado entre sus manos, con una mirada asesina, apretándolo con todas sus fuerzas por la cabeza. Su le pidió que se detuviera o acabaría con él. Poco después, tenía de un lado al pobre ladrón temblando y, del otro, a una chica cuyos movimientos debía vigilar con cuidado. Sentía que estaba en una situación realmente extraña. Todo había ocurrido demasiado rápido. Hyun ya lo tenía en el suelo, inmovilizado y casi sin aliento, y Su aún podía ver las marcas de las manos de la chica en el brazo del sujeto. Sabía que la fuerza de la joven guerrera era brutal. Le ordenó al ladrón que se quedara quieto y esperara mientras llamaba a un amigo suyo de la policía para que fuera por él, pero aunque este chico le iba a suplicar que no lo hiciera. Al ver la mirada aterradora de Hyun, el sujeto prefirió obedecer, aunque le suplicó a Su que no lo hiciera y que lo dejara ir. Decía que llevaba mucho tiempo perdido, que no se atrevería a robar de nuevo. Sin embargo, Su pensaba que merecía un castigo, pues no le faltaba ninguna extremidad como para no poder ganarse la vida honradamente, y tampoco creía que fuera su primera vez robando. El sujeto asintió, asegurando que sí era la primera vez, y rogó que no llamaran a la policía, jurando que no volvería a hacerlo. Pensaba que, si quería conservar su brazo, debía quedarse quieto. Había escuchado que ese lugar estaba embrujado, por eso había echado un vistazo, pero al final casi lo mataban. Incluso se preguntaba si aquella mujer era una campeona de artes marciales o algo parecido. Su le sugirió que pidiera disculpas, y el sujeto lo hizo. Aún así, para Su aquello sonaba falso, por lo que pensaba llamar a su amigo policía y, si preguntaban por las marcas, diría que fue en defensa propia. El ladrón volvió a disculparse, jurando que esa lesión se la había hecho por su propia caída y que ninguno de los dos tenía nada que ver. Su quiso saber si realmente le tenía miedo a la policía, y el sujeto afirmó que sí, asegurando que no mentía. Entonces Su le propuso que saliera por donde había entrado y que actuarían como si nada hubiera pasado. El sujeto lo agradeció con todas sus fuerzas y, una vez abajo, les deseó a ambos una vida llena de paz. Su no entendía cómo podía gritar en medio de la noche, ya que podía molestar a los vecinos. Hyun, intrigada, le preguntó por qué lo había dejado ir. Su le explicó que debían tener cuidado, pues aquel tipo podía acusarla de haberlo golpeado y, llegado el momento, la interrogarían y él no podría ayudarla. Era mejor asustar al ladrón y confiar en que no haría nada. Hyun no entendía por qué la detendrían si él estaba robando. Su le explicó que una cosa era robar y otra golpear a alguien, todo dependía de la situación. Luego le preguntó por qué seguía usando esa ropa, o si estaba lista para salir de nuevo a dar su paseo nocturno. Ella negó eso, explicando que estaba acostumbrada a usarla para dormir, pero al escuchar ruidos en la sala salió a ver qué pasaba. Su le aclaró que no todo el mundo era como ella, capaz de salir en medio de la noche como un ave nocturna, y le pidió que dejara de pensar en eso y regresara a dormir. Sin embargo, como la ventana estaba rota, tendrían que llamar a alguien al día siguiente para repararla. Apagó la luz deseándole buenas noches, y Hyun lo entendió, devolviéndole el gesto. A la mañana siguiente, cuando Su terminó de lavarse la cara y salió del baño, se encontró con Hyun dándole los buenos días. Le preguntó si había estado toda la mañana en su habitación y si había salido después de practicar sus ejercicios, a lo que ella asintió. Su le pidió que la próxima vez dejara la puerta abierta para poder ver cómo practicaba, y ella aceptó. Eso hizo que Su pensara que era una promesa, aunque aún así quiso asegurarse de que estuviera de acuerdo. Para Hyun, él era una persona bastante extraña. Aún así,
ambos sabían que tenían que salir a comer y buscar a alguien que reparara la ventana. Una vez afuera, Su admitió que no era bueno quedarse en casa todo el tiempo, pues la mejor manera de aprender a vivir era experimentar la vida con todo lo que había alrededor. Aún así, la chica quería saber cómo aprendería, por lo que él le pidió que desechara todos sus viejos pensamientos e ideas. Tenía que olvidar dónde estaba antes y tratar todo como si fuera nuevo, algo que dejó a la joven un poco confundida. Por eso Su le puso como ejemplo al ladrón de la noche anterior. A pesar de que ella podía someterlo, no podía golpearlo con demasiada fuerza, ya que parecía que estaba a punto de romperle el brazo. La chica lo negó, asegurando que había puesto todo su empeño en no hacerlo. Aún así, Su pudo notar que su puño estaba lleno de energía. Le explicó lo problemático que sería lastimar a alguien en ese mundo, sin importar si se trataba de una mala persona, pues mientras no hubiera intenciones asesinas de su parte, no podía actuar de la misma forma. Lo mejor era dejar esos asuntos en manos de los oficiales, y considerando la fuerza de la joven, era aún más importante que evitara meterse en problemas. Jian quiso saber hasta qué punto debía golpear a alguien, pero para Su eso dependía completamente de la situación. Entonces la joven guerrera preguntó qué pasaría si él llegara a entrar en su habitación y qué tan fuerte debería golpearlo. Eso alarmó a Su, ya que era algo que jamás haría, pues no era ese tipo de persona. Sin embargo, Jian lo veía como un pervertido, mientras que para él no era así, más bien se consideraba un joven héroe especializado en buenas obras. Jian aceptó esa idea de manera temporal. Aún así, Su quiso saber de dónde venía esa idea extraña de que él haría algo así. Pensó que, aparte de haber recogido las zapatillas que ella había tirado a la basura, no había hecho nada más. Para la chica, aquello tenía relación con lo que él había mencionado antes, refiriéndose a que ahora era su discípulo. Para Su, eso debía ser solo una broma, ya que era tan débil que un solo golpe de ella podría ser fatal. Después de pensarlo un momento, Su quiso saber qué pasaría si él realmente hiciera lo que había planteado al inicio. Jian no dudó en afirmar que lo golpearía, algo que para Su significaría prácticamente su muerte si llegara a suceder. Con eso llegaron a su destino, un nuevo lugar para comer. Una vez ahí, pidieron una mesa para dos y esperaron a que llegara la comida. Su le pidió a la joven guerrera que se sentara y comenzara a experimentar la vida a partir de ese momento, recordando bien ese día. Jian, un poco melancólica, observó sus manos intentando recordar, pues ya no había necesidad de empuñar una espada ni acabar con personas. Entonces llegó la comida, con varios platillos servidos sobre la mesa. Jian tomó un dumpling y disfrutó del buen sabor que tenía. Su no esperaba que alguien que venía del pasado comiera algo así. Se preguntó si los antiguos tendrían un gran apetito, pero aún así le mencionó que, si no se sentía satisfecha, podía pedir lo que quisiera al mesero y se lo traerían. Jian observó su plato, preguntándose si aquello no sería demasiado caro. Para el protagonista no lo era, ya que el desayuno era lo más económico del día, y mientras comieran lo suficiente, no tendrían problemas con el dinero. Por eso Jian pidió un poco más. Para Su, verla así era como cuidar a un bebé, y pensó que había sido correcto permitirle experimentar la vida. Sin embargo, cuando la escuchó pedir 5 platos más de dumplings, Su no pudo evitar aclarar que él ya se encontraba completamente lleno. Aún así, Su le susurró a la chica si de verdad podía terminarse todo eso. Ella dio por hecho que sí, aunque se preguntó si acaso comía demasiado. Para Su no era así, esperaba que comiera con calma, aunque le resultó inesperado. Incluso le mencionó que podía llevarse lo que no se acabara para comerlo después. Jian comentó que, cuando ganara dinero, se lo devolvería, algo que Su estaría dispuesto a esperar hasta entonces. Una vez que salieron de comer, un nuevo local llamó la atención de Su. Pensó en llevarla después a un buffet para que lo conociera y le explicó que solo tenía que pagar una pequeña cantidad de dinero para poder comer todo lo que hubiera dentro, hasta no poder más. Había una gran variedad de platillos y lo entendería mejor cuando lo viera. Jian pensó que debía haber muchas cosas buenas en un lugar así. Para Su no era nada extraordinario, sino un restaurante común que operaba de esa manera. Le explicó que la mayoría de las personas realizaban trabajos que requerían esfuerzo mental y que, a diferencia del lugar donde acababan de comer y donde pedir grandes cantidades llamaba la atención, en esos sitios no era así. Además, debían mantener un perfil bajo para ocultar su identidad. Como la mayoría no comía en exceso, los locales con grandes variedades sabían que las personas no llegarían a consumir demasiado, algo que era aún más evidente en niños y jóvenes, quienes solían comer menos. Jian preguntó si no importaba que la gente comiera poco, ya que aún así los ingresos de los comerciantes parecían elevados. Su la miró con sorpresa, pensando que era bastante inteligente.
Recordó cómo, cuando era niño, su padre lo llevó a un buffet y se rió de él cuando mencionó que el dueño del restaurante era muy generoso por dejar que tanta gente comiera de lo que había. Hyun entonces quiso saber por qué no comer siempre en lugares más pequeños, pero Su le explicó que en los buffets había muchos tipos de platillos, por lo que podía elegir lo que quisiera. Era conveniente y satisfactorio, sin necesidad de preocuparse por el pedido o el precio. Así se podía ver que Hyun, aunque aún estaba en blanco en muchos aspectos, estaba aprendiendo a desenvolverse en un mundo complicado. Poco a poco comprendía que muchas cosas estaban intrínsecamente conectadas y que, cuando los distintos aspectos de la vida se combinaban y se acumulaban hasta cierto punto, siempre provocaban cambios cualitativos. En algún momento, sin darse cuenta, entendería cómo funcionaba ese mundo. Hyun y su nuevo entorno ya no parecían tan incompatibles. Al cabo de 2 días, Su le entregó un teléfono a Hyun, esperando que lo llamara si llegaba a pasar algo. Ella preguntó si no era demasiado caro, pero él lo negó, pensando que había solicitado una tarjeta secundaria y así obtuvo el celular. La chica quedó impresionada con su nuevo teléfono y no pudo evitar agradecerle por el regalo. Su quiso que intentara llamarlo tal como le había enseñado, pensando que, con el alto coeficiente intelectual de la joven, no debería ser complicado. Aún así, en ese momento se dio cuenta de que parecía un NPC en la vida real, aunque era bueno que aprendiera por sí misma. Un poco después, Su le mencionó que iba a salir y que podía cenar sola, esperando que no lo aguardara, ya que posiblemente llegaría tarde. Le dijo que podía ver videos o estudiar con el celular si tenía tiempo libre. Pensó que, al principio, no estaba interesada en los juegos, pero desde que supo que podía ganar dinero, se había vuelto bastante aficionada al Internet. Hyun quiso saber si de verdad era un trabajo controlar a las pequeñas figuras que aparecían en la pantalla. Para Su así era, y le pidió que lo tomara como un empleo sin horas extra, asegurándole que podía comer la comida que había en la mesa mientras lo esperaba, pues si lo llamaba, él iría de inmediato. Una vez que salió y tomó el taxi, Su se puso a pensar que no había ido a ver a sus padres desde que encontró a Hyun. Cuando llegó a la casa de ellos, notó que no había nadie, aunque poco después su padre salió al verlo llegar. Al preguntar por su madre, su padre le mencionó que estaba jugando mahjong y que aún no regresaba, pero que, si tenía hambre, podía llamarla. Aún así, le preguntó por qué había llegado solo y no con su novia. Su volvió a explicarle que era solo una amiga y que se estaba quedando en su casa por un tiempo. Para su padre, eso no tenía mucho sentido, pues comentó que pasaría si fuera un hombre el que se quedara ahí. Su le respondió que su amigo Kim también se había quedado alguna vez. Para su padre eso no contaba, ya que si Kim hubiera sido mujer, posiblemente habría sido su novia. Aún así, insistió en que llamara a su madre. En su mente, Su sabía bien cómo era ella, le gustaba tanto ese juego que podía dejar todo de lado, tanto que no entendía cómo su padre había logrado soportarla tantos años. Mientras ambos esperaban en silencio, Su le contó a su padre sobre el reciente robo que había sufrido, esperando que le diera una idea del costo de instalar un sistema antirrobo. Su padre no creía que tuviera algo de valor, pero Su le recordó que las computadoras eran bastante caras. Para su padre, en cambio, parecía que dormía abrazado a la computadora, por lo que nadie podría quitársela. Aún así, quiso saber si se encontraba bien, a lo que Su asintió, mencionando que había sometido al ladrón y lo había dejado ir. Su padre no le creyó demasiado, y fue entonces cuando llegó su madre, preguntando por qué no le habían avisado que iría. Su le recordó que la había llamado al mediodía y que incluso le había contestado. Ella se mostró algo despistada, pues por lo ocupada que había estado, lo había olvidado. Aún así, comenzó a preparar la comida. Para Su era evidente que ese día había ganado en su juego. Mientras su madre cocinaba, volvió a preguntar por la novia de Su, a lo que él pidió que dejara de hacerle caso a las tonterías de su padre. Sin embargo, su padre no creía que fuera una tontería, ya que incluso vivían juntos y lavaban la ropa en el mismo lugar, lo que para él dejaba claro que no eran simples amigos. Eso último sorprendió bastante a su madre, quien no entendía por qué no se lo había contado antes. Su insistió en que no era así. Más tarde, ya sentados a la mesa, su madre quiso ver una foto de la chica. En su mente, había querido ir a conocerla desde que lo escuchó de su esposo, pero como ninguno tenía claro el asunto, prefirió esperar a preguntarle directamente a su hijo. Su, algo indiferente, comentó que era una persona común y corriente, pero conocía bien a su madre y sabía que no se quedaría tranquila hasta ver una foto. Por eso le mostró una imagen de Hyun,
aclarando nuevamente que solo eran amigos. Para su madre, la chica era bastante hermosa y quiso verla con más detalle. Reconoció el lugar de la foto, el puente de Lanjiang, y notó que había varias imágenes de ella. Incluso encontró una en la que se veía especialmente hermosa. Quiso saber por qué tenía tantas fotos si solo era una amiga. A su eso no le importó y terminó quitándole el teléfono, ya que no podía explicar que se trataba de un registro de observación de alguien proveniente del pasado. Aunque reconocía que Jian era muy atractiva, no entendía cómo su madre podía considerarla su futura nuera. Para ella, en cambio, el hecho de que su hijo le tomara fotos caminando, sentada o incluso sin darse cuenta significaba que estaba interesado en ella. Además, el que la chica se quedara en su casa hacía evidente ese interés. Incluso comentó que se veía bastante joven y quiso saber si asistía a alguna escuela, algo que su negó. A pesar de ser una chica hermosa, al provenir de bajos recursos no podía permitirse asistir a una escuela. Su padre, en cambio, creía que, de haber sido una estudiante destacada, habría sido alguien digno de admiración, y no una persona que solo deambulaba por su casa con una computadora sin un trabajo fijo. Para Su, eso no era tan grave, pues seguía siendo joven y todavía podía aspirar a una buena vida. Aún así, su madre quiso saber cómo había conocido a la chica o si provenía de Jiangchang, algo que Su prefirió evitar, cambiando el tema. Sabía que su joven guerrera aún estaba aprendiendo sobre ese mundo y que debía marcar ciertos límites, o de lo contrario la situación podría volverse peligrosa. Poco después, Su se despidió de sus padres, deseándoles que se acostaran temprano, y le recomendó a su madre que no jugara mahjong todos los días, ya que su padre siempre terminaba con hambre. Para él, era difícil que ella dejara ese hábito, al igual que cualquier otra actividad que implicara salir de casa. Fue entonces cuando su madre le preguntó si era cierto que el departamento estaba embrujado y que, por las noches, se escuchaba a una mujer llorando mientras vestía de rojo. Su dio por ciertas esas historias y le sugirió a su padre que redujera el alquiler a la mitad por tratarse de una casa embrujada, aclarando que no estaba diciendo tonterías, ya que incluso sacerdotes taoístas solían acudir al lugar para practicar. Su esposa incluso le susurró que no importaba lo del fantasma, pues mantener una novia ya era lo suficientemente costoso. Su padre le recordó que había dicho que no era su novia. Al final, Su terminó admitiendo que sí lo era y que se los demostraría cuando la llevara con ellos. Al regresar a su departamento, le preguntó a Jian por qué sostenía su espada y si estaba practicando con ella. Sin embargo, la chica se veía tan nerviosa que simplemente mencionó que iría a darse un baño. Regresó rápidamente con su ropa, tanto que Su no apartó la mirada y le preguntó por qué había llevado la espada al baño, queriendo saber si había ocurrido algo mientras él no estaba o si alguien había entrado al departamento. Ella negó todo, y Su llegó a preguntarse si acaso intentaba defenderse de él. Jian negó eso, pues lo veía como un buen hombre, y con ello entró al baño. Su decidió no pensar más en el asunto, ya que no tenía sentido prevenir algo que no ocurriría, pues no podía compararse con un pervertido. Se sentó en el sillón, pero al escuchar el sonido de la regadera, no pudo evitar imaginarla mientras se bañaba, algo que intentó apartar de su mente recordándose a sí mismo que era un héroe íntegro. Notó entonces que su laptop estaba en modo de espera y pensó que había olvidado apagarla, aunque decidió dejarlo para después, ya que planeaba editar al día siguiente. Además, era posible que Jian la estuviera usando para jugar. Poco después, Jian salió de haberse bañado y, en ese momento, Su la encontró especialmente hermosa. Se preguntó si practicar artes marciales tenía algún efecto en la apariencia, ya que ella solía estar expuesta al sol y, aún así, su piel no se veía áspera. Pensó que debería ser más delicada, o que quizá había mencionado no tener habilidades internas. Ella había intentado enseñarle eso en el pasado, pero él siempre se había negado. No esperaba que algo así se aprendiera solo con trabajo duro, y no entendía por qué debía esforzarse tanto para practicarlo. Aún así, por un momento pensó que tal vez podría abrir una clase de entrenamiento en el futuro, pero descartó la idea de inmediato, pues incluso si los jóvenes de esa época asistieran, no podrían entrenar de forma constante ni dedicarle el tiempo necesario, por lo que era mejor no intentarlo. Mientras Jian estaba más concentrada en encender la secadora, quiso saber si el sacerdote había atrapado al fantasma días atrás. Para Su, eso no era más que un engaño para la gente, así que mencionó que aquel supuesto fantasma era ella misma con sus escapadas nocturnas. Si alguien debía ser atrapado, entonces tendría que ser ella. Jian respondió que se trataba de un humano y no de un fantasma. Aún así, Su sentía que todavía no estaba acostumbrada a usar la secadora, por lo que decidió ayudarla. La chica, pese a la pena, aceptó su apoyo. Volviendo a su tema principal,
Su aclaró que sabía que ella era humana, pero que la gente común no conocía a personas que realmente entrenaran artes marciales. Como Jian solía saltar y moverse en medio de la noche por mera coincidencia, terminaron confundiéndola con un fantasma. Jian entonces quiso saber por qué él no practicaba artes marciales. Para Su, la vida diaria era bastante pacífica y le parecía natural vivir de forma tranquila. Consideraba que las artes marciales eran demasiado poderosas e incluso inútiles en esos tiempos, algo que con el paso de los años se iría perdiendo. Mientras las personas vivieran en paz, esas prácticas quedarían en el olvido, ya que no habría de qué defenderse. Además, a la mayoría le gustaba divertirse, y entrenar artes marciales le parecía algo amargo. También admitía ser perezoso para aprender, sobre todo porque, aunque en la historia se hablaba de grandes figuras con poderes increíbles, nunca había visto nada de eso con sus propios ojos. Para él, en la actualidad las artes marciales estaban muertas, y la tecnología era lo realmente necesario para vivir con comodidad, pues los jóvenes de ese tiempo la usaban principalmente para entretenerse. Aún así, le pidió que guardara su espada, ya que no entendía por qué la sostenía tanto tiempo. Jian afirmó que sí existían los fantasmas y que por eso se mantenía a la defensiva. Su sintió que todo lo que escuchaba era ilógico, pues sabía perfectamente quién era el supuesto fantasma del lugar. Aún así, la chica insistió en que había visto uno y que justamente ocurrió cuando él la dejó sola. Su se quedó intrigado por lo que describía, aunque no lograba comprender del todo sus palabras. Pensó que quizá había visto a alguien usando una máscara, así que le preguntó qué aspecto tenía esa persona. Jian explicó que tenía el cabello más largo que el suyo y una mirada tan aterradora como la que ella misma poseía. Además, su rostro era pálido, tan blanco como los dumplings que habían comido, y vestía una túnica azul extraña, con mangas largas. Su la detuvo en ese instante, pues sintió que de pronto la habitación se volvía pesada. Se preguntó qué era lo que Jian había visto o si realmente existía un fantasma, aunque le parecía prácticamente imposible. Intentó decirle que esas cosas no podían existir, que con tanta gente que había perdido la vida no era posible que siguieran vagando en el más allá. Para él, Jian simplemente estaba demasiado estresada y había alucinado. Sin embargo, la chica sentía que los fantasmas eran aterradores, algo que incluso para Su, en la actualidad, también lo sería, aunque seguía creyendo que eran cosas inexistentes, inventadas para asustar a otros. Jian, no obstante, insistió en que sí existían, pues lo había visto con sus propios ojos, y no estaba segura de que su espada pudiera lastimarlo. Su quiso que se relajara, ya que estaba actuando como si aquello fuera real. Notó que Jian no era consciente de cómo sus palabras aumentaban el miedo, pero también entendía que, en su mente, algo así ya existía. Por eso decidió que al día siguiente iría con el tío Sao para pedirle prestada su espada de durazno y que ella pudiera usarla. Al escuchar eso, los ojos de Jian brillaron y nuevamente le agradeció por su amabilidad. Su le pidió que dejara de pensar en ello y se fuera a dormir. Antes de acostarse, decidió tomar un baño, aunque debido al miedo redujo el tiempo más de lo habitual. Mientras tanto, pensaba en la diferencia que había entre estar acompañado y quedarse solo. Al escucharla hablar con tanta convicción, él mismo comenzó a sentir temor. No podía conciliar el sueño, así que decidió editar un poco, hasta que se dio cuenta de algo. Por otro lado, la joven guerrera estaba sentada observando la ropa que Su había comprado para ella. En comparación con la que otras chicas solían usar en la calle, lo que él la ayudó a elegir era exactamente lo que le había gustado. Sabía que realmente era un buen hombre. Sin embargo, al rebuscar entre sus cosas, encontró la ropa que vestía cuando llegó a aquel lugar. Al compararla con lo que usaba en su día a día, notó lo diferente que era. Incluso recordó que la segunda señorita la habría hecho cambiarse, acomodándole la camisa que llevaba puesta. En ese momento, vino a su mente un recuerdo de su maestro sobre las artes marciales: no debía mostrar misericordia con nadie y debía someter a sus oponentes con los puños. Para la segunda señorita, incluso era evidente que a Jian le sería difícil casarse si solo practicaba la espada y no sabía coser, razón por la cual solía ayudarla a arreglar su ropa. Por eso, Jian decidió practicar artes marciales para luchar contra los fantasmas y poder vivir en paz. Fue entonces cuando escuchó que tocaban la puerta, y al salir a ver, Su le preguntó si acaso ese era el fantasma que había visto antes. Jian se asustó profundamente, pues así era. En la mente de Su, él sabía que la chica había abierto su laptop en medio de la película que estaba editando, y que si la veía completa tendría una idea equivocada sobre su mundo. Por eso quería que olvidara todo y explicárselo al día siguiente. Una vez que cerró la laptop, mencionó que el fantasma había sido sellado y que ya podía dormir en paz. Jian asintió ante sus palabras.